Hola, bienvenido a esta masterclass de la neurociencia para el desarrollo del potencial humano. Soy el doctor José Alberto Alfaro Rodríguez y soy instructor del Centro Evaluador SFUNO. Quiero compartir esta temática muy interesante hoy en día y muy vigente a la vez. Sin embargo, quiero hablarte brevemente de su antecedente. La neurociencia como tal y como concepto tiene aproximadamente poco tiempo. Sin embargo, el origen primario se le atribuye al doctor Hipócrates. En el año de 400 a.C. aproximadamente, él ya vertía estas ideas que en aquel momento fueron muy arriesgadas y muy cuestionadas, porque él hablaba que en el cerebro se encontraba todo el concepto que el ser humano tenía de acuerdo a la felicidad, de acuerdo a la vida misma, de acuerdo a sus emociones. Todo estaba regido por el cerebro, y como no había forma de demostrarlo, pues a él se le cuestionaba esa virtud. Sin embargo, te decía que este concepto llamado neurociencia ya había antecedentes muchísimos años atrás de esta historia. Este cuestionamiento que fue presentándose en el ser humano de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué tenemos o qué hacemos, fue trasladándose de generación en generación. En el siglo XVI aproximadamente, una diversidad de científicos comenzó a hacer lo que le llamaron la revolución científica. Después de haber elementos, ahí surge la misma necesidad de establecer, y hubo quienes se atrevieron a estar rompiendo esquemas como que la Tierra no era el centro del universo como se creyó por más de 400 años. Y así varias de esas premisas se fueron rompiendo. ¿Cuál era el propósito final? Bueno, romper con aquello viejo y tratar de establecer lo nuevo. Y este mismo antecedente ha seguido evolucionando. En el campo del desarrollo humano, por los años 60 empezó nuevamente a tomar esa fuerza el siglo pasado, y entonces en ese crecimiento, en ese desarrollo, se fueron implementando algunas teorías que ya venían prevaleciendo desde el siglo XVIII. De tal manera que hoy sabemos que la actividad eléctrica, debido a las investigaciones que hizo Hans Berger, donde descubrió el electroencefalograma, es decir, las acciones que tenemos al momento de estar nosotros en algunos estadios de la vida misma. Y entonces hizo la sincronización de estar viendo, visualizando el esquema de las actividades eléctricas en nuestro cerebro. Descubrió en aquel entonces que había 4, la delta, la teta, la beta y la alfa. Hoy sabemos por uso de otros elementos que se ha descubierto también la posibilidad de tener la frecuencia gamma, que está dada en la potencialidad que tenemos cuando estamos en momentos creativos muy intensos o muy poderosos. Este breve antecedente, cual quiero marcarte, nos hace ver que, bueno, la idea es ¿qué es neurociencia? Y te digo singular porque también lo puedes escuchar como neurociencias. Y el concepto, sin ser tan literal ni tan, vamos a decirlo, de diccionario, es nada más entender que es la combinación de ciertas áreas del conocimiento que tienen que ver con el sistema nervioso central, que es el eje rector, al menos en los seres vivos, para detonar sobre todas las acciones y todos los elementos que nosotros estamos haciendo. De tal manera que ese concepto lo hemos manejado, que si hablamos de neuroeducación estaremos hablando de las áreas como lo es en las estructuras del cerebro, la psicología, que tiene que ver con la conducta, y la pedagogía, es decir, los métodos o formas de enseñar. Si estuviésemos hablando del neuromarketing, estamos hablando sobre cuál es la tendencia natural de comprar o de ofertar algo y cómo nosotros actuamos o reaccionamos ante esos modelos. Y así vamos viendo que en cada momento donde el ser humano tiene que estar inmerso, ese prefijo neuro, pues se ha ido utilizando. Hoy hablamos de neurocomunicación, de neuromarketing, de neurofinanzas, de neuroeconomía, de neuropolítica, y etcétera, etcétera. Entonces, lo hemos utilizado porque se ha descubierto y nos damos cuenta, bueno, que el ser humano se rige por la premisa de lo que sucede y acontece dentro de su cerebro. Y esto es lo importante. Antes te decía, el doctor Hipócrates lo que había hecho eran supuestos de lo que pasaba. Hoy, por el uso de la tecnología, podemos saber específicamente
¿Qué áreas son activadas cuando hago un ejercicio o cuando tengo un pensamiento? Hoy, a través de la tomografía axial o a través de la resonancia magnética y algunos otros elementos que la tecnología ha acercado para estudiar al cerebro, la cuestión también de la temperatura corporal que podemos tener derivada de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Hay un mapeo en todo esto. Hoy sí tenemos herramientas en este siglo que podemos nosotros determinar qué está aconteciendo, qué está pasando. Amén de que si seguimos ese modelo de la parte científica, hoy podemos, sin tantos elementos o instrumentos, observar qué está pasando en nuestra sociedad. Veamos ese desgaste, veamos esa confrontación que está sucediendo en las diversas sociedades que componen el mundo. Esto precisamente, esta charla, esta masterclass va orientada a esa, cómo desarrollar nuestro potencial humano, cómo podernos convertir realmente en esas esencias que transformemos y dejemos un legado para las siguientes y las nuevas generaciones. Hoy tenemos esos elementos a nuestro alcance con estas aportaciones que dan estos estudios, que dan estas investigaciones y que en esta masterclass queremos compartirte. Darte cuenta que esos estudios han visto toda tu actividad neuronal, qué rutas tenemos para cómo me muevo, cómo pienso, cómo siento, cómo veo, qué decodificación hago y la experiencia consciente en cuanto yo provoco una imagen o cuando yo estoy dando o hablando algún discurso. Entonces es muy importante entender que hoy ya no estamos simplemente en los supuestos, hoy tenemos realidades tangibles, verificables, y que una virtud que también se ha descubierto es la capacidad de transformar por la plasticidad cerebral que se tiene que ver. Y bueno, entender que hay 3 momentos de la plasticidad, tienen que ver con la experiencia, fuera de la experiencia, independiente o interdependiente. Entonces, hay un sinnúmero de estrategias que compartiremos durante esta charla, que te estaremos dando para que te motives a que puedas acceder a este tipo de informaciones y ver que es muy importante lo que nosotros estamos realizando. Enseguida voy a seguir contigo dándote estos elementos de cómo nuestro sistema nervioso central actúa y tiene un impacto en todo lo que tú y yo pensamos, hacemos y decimos. Espero que sigas con nosotros viendo este video que te va a dar herramientas y que te va a motivar a poder seguir creciendo y desarrollándote. Te comentaba entonces que el sistema nervioso central es muy importante entenderlo, comprenderlo. No es hacernos especialistas, a veces lo escuchamos y esos términos a veces biomédicos quizás nos espanten un poquito, quizás nos alejen de poder tener un interés por esto. Por esto esta charla que estamos compartiendo, te queremos hacer ver la importancia de tener ciertos elementos. Nuestro sistema nervioso central es algo muy importante de todo el esquema de los 12 sistemas que tiene nuestro cuerpo. En él se rigen por la producción de los sistemas internos, esas hormonas, esas glándulas, esas secreciones que se dan y los procesos bioquímico-eléctricos que hablábamos, de los cuales se han estudiado y que el ser humano tiene. Entonces el sistema nervioso central son activadores que vienen, hay situaciones eferentes, aferentes y hay un proceso de emisión que se tiene que estar revisando. Todo esto sucede de manera consciente y de manera inconsciente. Se gobierna por nuestros pensamientos, se gobierna por nuestras acciones, se gobierna por las experiencias que hemos tenido desde la parte de infantes hasta la vida que tenemos en este espacio de tiempo. Todo este esquema del cual te estoy hablando, ¿por qué es importante entenderlo? Bueno, para mí, en todo lo que te quiero compartir durante esta clase, es que cuando hablamos del número 12 significa un estatus de gobierno según el sentido de la numerología. Eso que nos rige todo nuestro cuerpo, esos 12 sistemas están interconectados, forman sus paquetes, ¿verdad? Decíamos siempre que está una célula especializada, varias células especializadas forman el tejido y varios tejidos nos forman el sistema, pero cada sistema está interconectado con un otro, ¿no? Por eso cuando hablamos del sistema cardiorrespiratorio, del sistema músculo-esquelético, todos y cada uno de ellos tienen esa conectividad que se va dando, pero son activados por estímulos, ¿sí? Esas situaciones son estímulos que se requieren, que son aferentes, hay un proceso
y después son eferentes, es decir, se regresan a hacer la acción. Y esto lo podemos estar viendo que si tú observas este video, estás viendo mis movimientos, está sucediendo en fracciones y milésimas de segundo en la medida que yo te estoy compartiendo y lo que está sucediendo y está pasando. Esos 12 sistemas interactúan de manera integral, no separada, que nos quede claro. Pero en el cerebro, dentro del sistema nervioso central, existen 12 pares neuronales. Y esto es algo muy importante. No te voy a hablar de todos y cada uno de ellos, pero sí de uno que en la vida del desarrollo personal tiene mucho interés, que es el nervio del sistema vago que le llamamos, o el par 10. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que en esa interconectividad que surge desde esa parte interior donde están localizados, ¿sí? Base todo el recorrido, todo este recorrido, entonces boca, laringe, vías respiratorias, corazón, pulmones, vísceras, sistema digestivo, el hígado, riñones, vesícula, páncreas, todo eso tiene que ver conectado. ¿Qué lo activa? Esto es lo importante. Lo activan las emociones y los pensamientos que nosotros tenemos. Ese sistema del nervio vago es activado, es provocado y activa todo lo que tiene que producir las glándulas que pasan o están conectadas a ese sistema. De tal manera que ahí está localizado mucho de por qué nuestra enfermedad, de por qué nuestra ansiedad, de por qué nuestros dolores, de por qué el alimento, por qué muchas de las cosas está derivado de, hoy por hoy se ha descubierto precisamente ese factor. Algunos teóricos acerca de la biología de las creencias, otros conceptos como la epigenética, donde tú puedes modificar, ¿verdad?, tu genética a través del pensamiento, la sanidad a través del pensamiento, sin dejar esa identidad en la cual más adelante te voy a hablar sobre los niveles neurológicos, esa identidad espiritual que no puede estar lejana. Somos creados con un propósito, somos creados con muchas habilidades, muchas cualidades, sin embargo, hay cosas muy importantes que en el trayecto debemos de ir aprendiendo, debemos de ir estableciendo como premisas en nuestra vida. ¿Esto cómo opera? ¿Por qué es importante? Bueno, que el cerebro, aparte de que está, vamos a decir, como limitadas algunas áreas, pero no están fragmentadas. El cerebro trabaja de manera integral y nosotros estamos viendo que tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, el cerebelo y el vástago del cerebro. Cada uno de ellos de manera natural tienen algunas acciones que nos van sirviendo. Los sentidos, el equilibrio, el razonamiento, la lógica, las imágenes, la audición, todos estos, pero a la misma vez algo sucede en esa diferenciación que se hace de una experiencia. Si yo veo una manzana, el cerebro registra la forma, otro registra la textura, otra zona el color, otra zona el sabor, y así de manera integral podemos tener. Por eso cuando hablamos de elementos como el aprendizaje, entre mayor estímulo de acuerdo a los sentidos, mayor aseguramos el proceso de aprendizaje y también el de memoria en lo que nosotros estamos haciendo. Esas funciones que se van dando y esas regiones en las que está subdividido el cerebro, te vuelvo a insistir, tienen ciertas premisas. Uno de ellos es que está diseñado nuestro cerebro para la supervivencia. ¿Esto qué significa? Bueno, que las necesidades básicas son las que van a operar por encima de aquellas cognitivas. Necesitamos nosotros como un entrenamiento para que sea sujeto toda esa voluntad del cuerpo, toda la voluntad de las emociones a algo consciente, porque cuando nosotros tenemos o sentimos una necesidad como es el hambre, yo creo que muchos de ustedes lo han visto y lo viven, hay molestia, hay enojo. Me gusta observar a la gente cuando ha llegado a algunos restaurantes y vemos que llegan y piden un plato preferido y que te digan, no lo tenemos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el accionar? Muchos hasta han dejado de comer. Se han levantado irritados de la mesa y ya no quieren probar ningún otro concepto. Y al final de cuentas, el único que padece la situación es uno mismo. Pero ¿qué tanta importancia tiene conocer y saber de nuestras emociones? Ya por los años 90, Daniel Goleman sacó su libro de inteligencia emocional y decía la importancia que tiene que ver
nuestras emociones y que no caigamos en el elemento del autoengaño, porque también a veces nosotros mismos estamos generando algo. Dentro de esas funciones y dentro de la operatividad, el cerebro tiene una cualidad: no distingue entre la realidad y la imaginación. Si nosotros somos capaces en este momento de poder imaginar un limón y exprimirlo, estaremos viendo que hay una secreción en nuestra boca. ¿Por qué sucede eso? Si no estaba el limón físicamente, pero está en nuestra estructura, y te explicaba, ¿verdad? Esa ruta neuronal ya se activó y el cerebro entonces surge y da la instrucción y provoca lo que tú y yo sabemos o conocemos como una salivación. Son experimentos que ya se hicieron durante mucho tiempo anterior a todo esto, pero insisto, estaban como teorías. Hoy se demuestra cómo está activado el cerebro. Por eso es muy importante entender qué está pasando en nuestro cerebro, porque finalmente dicen algunos teóricos que entre 20,000 y 60,000 pensamientos durante el día, pero al día siguiente el 95% lo seguimos repitiendo. Y entonces volvemos a seguir haciendo las cosas y volvemos a seguir haciendo las cosas, y así lo vamos incrementando. Entonces tenemos que ser muy conscientes para detener en un momento determinado qué proceso nos está impulsando. Ahora bien, como simple trámite, quiero hacer esta breve analogía de manera didáctica, explicarte esa funcionalidad que tiene el cerebro. La tenemos igual como si estuviéramos viendo a una computadora. El cerebro es esa parte física, es el hardware, como le llaman, y la computadora, como vemos el monitor y todo lo que es su disco duro o gabinete, estaríamos hablando de que ese es el hardware de lo que tenemos. El software, que serían ¿qué cosa? Los programas. En el cerebro, el programa que tenemos va haciendo esas rutas neuronales, va haciendo nuestros hábitos, va haciendo nuestros programas, y en términos generales llamamos nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento. Otro elemento que existe con respecto a la computadora, estaríamos nosotros viendo que en la computadora también existen los programas, pero en ambas circunstancias hay este proceso. Se dice en una computadora que de pronto tiene virus, y el virus debemos de entenderlo. Es simple y sencillamente otro programa, pero con una connotación de borrar o de hacer o de tergiversar o de alguna manera distorsionar todo lo que la computadora está haciendo. Bueno, exactamente algo similar nos pasa cuando estamos en nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando hablamos de un virus, cuando entra un virus al sistema natural, el mecanismo de defensa tendría que tener la habilidad para consumirlo, abordarlo, deshacerlo, y no tendríamos. Pero cuando hay un desequilibrio, ese virus trae unas consecuencias de esto. Estoy hablando de la parte biológica. ¿Qué pasa en nuestra parte mental con respecto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones? También se generan virus. Tenemos un virus sobre cuál es la condición del hombre y la mujer. Tenemos unos virus con respecto a la cuestión económica, financiera. Tenemos virus con respecto a las situaciones religiosas, y por eso todavía el ser humano y la sociedad se está de alguna manera lastimando y enfrentando en todas las connotaciones. Ahora bien, en esa similitud, dame la oportunidad de decirte y explicarte lo siguiente: cómo es que opera el pensamiento y el lenguaje en nuestro cerebro. Continuamos nosotros explicándote esto. Esperemos que siga siendo motivo y razón del interés que tú puedas mostrar hacia este tema. Entonces, nuestro cerebro tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y vamos a estar viendo que dentro de lo que subyace en la parte inconsciente está una gran cantidad de información. Se dice que podemos nosotros saber que hoy casi la totalidad de nuestras acciones y de nuestra toma de decisiones radica a nivel inconsciente. Ahí está el 95% de toda nuestra posibilidad. Vamos a ver como esa metáfora de lo que es el agua sale, que es la parte consciente, y todo lo que está por debajo del agua que no se ve es nuestra parte inconsciente. Ahorita en los niveles neurológicos quiero darte más claramente esa precisión, pero quiero que guardes esa imagen en ti, esa metáfora del iceberg. Entonces, la parte inconsciente de nuestro cerebro, en esa similitud que hacemos, quiero decirte que cuando viene la operatividad en una computadora es a través de una matriz de ceros y unos, y que se basa en la lógica matemática. En la situación de nuestro cerebro trabaja diferente. No hay una matriz primero, pero trabaja con un sistema también binario que se le conoce como el pensamiento y el lenguaje.
esta posibilidad de hacer esa estructura de pensamiento y lenguaje, se activan de manera inconsciente todos estos sistemas de los que te hablaba, de tal manera que la fisiología de nosotros cambia, la conducta de nosotros cambia y la emoción de nosotros en un momento determinado nos cambia. Y esto es casi súper inmediato, rapidísimo. Algunos estudios dicen que una eficiencia de movimiento o de pensamiento se da en 0.47 segundos. Es la mitad de un segundo. Tú y yo podemos estar haciendo o cometiendo cosas que de las cuales, si no lo hacemos de manera consciente y enfocadas con una intención y propósito, nos puede causar a la larga ciertas situaciones en las cuales tendremos que hacernos responsables. Esta similitud que nosotros estamos gobernando es que nuestra parte inconsciente también le da lo mismo pensar que hacer. Te decía, no distingue entre la realidad y la imaginación. Rechaza algunas palabras, principalmente la palabra no cuando se da en programación. Es muy importante saber cómo les hablamos a nuestros chicos, cómo les hablamos con quienes interactuamos. El uso de esas palabras lo vamos a ver que es muy importante también porque tienen su efecto en lo que en el siguiente tema breve quiero decirte acerca de los niveles neurológicos. Estos niveles neurológicos, ¿recuerdas esa metáfora del iceberg que te decía? En la parte de arriba se encontraría la cuestión del entorno y la conducta. Son las cosas que quizás podemos cambiar de manera consciente. Y a esa terminología se le llama los cambios remediativos. No estoy a gusto en un lugar, renuncio a ese lugar. No estoy a gusto con mi pareja, renuncio a la pareja. No estoy a gusto con esto y lo dejo también. Pero no cambia lo que en esencia yo sigo cargando y a donde quiera que vaya, sigo con los mismos problemas. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en el campo de alguna institución, se ha cambiado la gente y a donde va a otra institución diferente aparentemente para él, resulta que ya se encuentra con los mismos problemas y las mismas dificultades, porque el detalle estaba en él, no en el contexto de lo que estaba viviendo. En lo que subyace abajo, esos 4 elementos que nos faltan, que tenía que ver con las capacidades, las creencias, la identidad y la parte espiritual. Ahí es donde radica precisamente la diferencia. Ahí es donde está una carga más. Pero en los 2 primeros, que pueden ser habilidades, que pueden ser creencias, tendrán una carga muy relativa porque finalmente lo fuerte es tu sistema de identidad y tu nivel espiritual. Es decir, integrarlo como un todo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón de que tú y yo estemos en este espacio de tiempo que llamamos vida? ¿Cuál es el propósito que tú y yo tenemos también para poder transicionar por esta sociedad? Y todos estos elementos tienen que ver con esos niveles neurológicos. Pero hay una premisa. El nivel superior, que es el espiritual, es el que está por encima del nivel de identidad. El nivel de identidad está por encima del sistema de creencias. El sistema de creencias está por encima del de capacidades. Las capacidades por encima de las conductas y las conductas por encima del entorno o medio ambiente. Cada uno de ellos tiene una correlación con aquellos sistemas de los cuales te hablaba. El sistema del entorno tiene que ver con todo lo que es nuestra parte de la piel. Cuando no estamos a gusto en algún lugar, nos comienzan a salir ciertas ronchitas, manchas y algunas otras aparentemente en nuestra piel y sucede. Cuando no estoy a gusto en la conducta que estoy teniendo o recibiendo, comenzamos a tener los tics famosos que llamamos. Cuando mis capacidades y habilidades no están tan bien diseñadas, comienzo a tener algunos conceptos de cefalias o dolores de cabeza o algunas otras circunstancias. Nuestro sistema de creencias, los primeros 3 que te acabo de nombrar, se les llama o se les conoce como estructuras superficiales, es decir, pues todavía podemos arreglar o ajustar algunos elementos. Sin embargo, cuando entro al sistema de creencias, al sistema de identidad y a la parte espiritual, son estructuras profundas, es decir, si hay cambios muy evolutivos y de mucha transición. El sistema de creencias tiene que ver con todo lo que te hablaba de nuestros sistemas endocrinos, todo lo que son vísceras, corazón, todo eso, hay una conectividad muy fuerte para estarlo nosotros revisando. El sistema de la identidad tiene que ver con nuestro sistema, vamos a decir, de protección o inmunológico. Cuando tú sabes quién eres, tu sistema inmunológico tiene una capacidad de estar trabajando por el diseño perfecto por el cual fue hecho. Y finalmente, hablaba del sistema nervioso central. Este trabaja con el sistema espiritual.
Y no te estoy hablando de un concepto religioso, sino te estoy hablando de reconocer que hay algo más allá que está por encima de nosotros. Es una transmisión, va más allá de lo tangible, va más allá de nuestra propia imaginación. Entonces dice que cuando este opera, es como el sistema nervioso central trabaja como un todo organizado, que precisamente al ordenar, todos los demás sistemas trabajan y evolucionan de manera integral y perfecta en lo que nosotros estamos sabiendo. ¿Qué sucede? Que cuando todo esto no se da, en el cerebro se ha descubierto por esta tecnología de la cual te hablaba, que nosotros tenemos 5 tipos de bloqueos que se dan para cualquier actividad que nosotros tenemos. Y los han englobado de manera muy general. Pero el primero que te quiero hablar de ellos es el bloqueo conceptual. ¿Qué es un bloqueo conceptual? Pues que en muchas ocasiones la misma palabra, la misma frase, en distintos escenarios tienen significados y usos diferentes. Y el no tener un dominio, conocimiento como tal, esto a veces nos ha llevado a ciertas discusiones o conflictos. También tenemos los perceptivos, es decir, aquellos que tienen que ver con nuestros sentidos y con nuestra manera de interpretar y de codificar el mundo. Aquellos otros eventos que tienen que ver con la parte cognitiva, el saber si soy inteligente o no, si soy capaz o no. Y finalmente también tenemos los modelos de los bloqueos culturales o sociales. Para algunas sociedades o algunos grupos habrá cosas que quizás tú y yo no estemos de acuerdo o viceversa. Sin embargo, existen a pesar de esto, y esto puede marginarnos a tener una claridad de pensamiento y de acción. Y para nosotros, en lo particular, el último elemento que menciono de estos bloqueos es el bloqueo de tipo emocional. Las emociones tienen un origen y una raíz muy poderosa en tu accionar, en tu toma de decisiones para la elección de una pareja, para la elección de una carrera, para la elección de un trabajo, para la elección de todo lo que tú estás haciendo de manera consciente. Una emoción siempre va a tener una acción. Pero bien decía un principio de la física, a toda acción hay una reacción de la misma intensidad pero con fuerzas contrarias. Entonces cuando tu emoción no está conectada con tu razón y tú tomas una decisión, puede haber, en lugar de certeza, va a haber incertidumbre o riesgo. ¿Y esto qué trae? Consecuencias a nuestro estado de ser, a nuestra esencia. Te decía, fisiología, conducta y emociones es trastocada. De tal manera que no nos permite crecer y trascender en todo lo que estamos haciendo. Quiero compartirte en unos momentos esto, que te quiero dar algunas herramientas básicas y sencillas para interesarte en la propuesta que te estamos ofreciendo. Sigue escuchándonos, sigue con nosotros, sigue viendo. No te desanimes, estamos a punto de terminar esta masterclass. Como has visto hasta este momento, es muy importante reconocer esa funcionalidad que nuestro cerebro tiene y también reconocer en nosotros por qué a veces nos hemos autobloqueado nosotros mismos en algunas acciones o en algunas decisiones que tomamos. Porque hay esa cuestión de autoengaño, porque hay esa cuestión de limitación cuando tomamos una convicción por hacer algo. Bueno, pues tenemos que entonces tomar conciencia, redescubrirnos, y hasta ahorita podremos nosotros ver algunas herramientas que queremos hacértelas muy fácilmente, de poder decir qué necesito yo hacer para verlo. Ponte frente a un espejo, por ejemplo, y comienza a ver que cuando tú piensas algo, imaginas algo, vas a notar cómo es tu movimiento ocular. Cuando escuchas algo, una canción que te recuerde, una canción que te gusta y quizás algún contraste con alguna de ellas, o que imagines. Recuerda que decíamos, la imaginación con la realidad, el cerebro no la distingue. Y finalmente nuestras áreas de sensaciones. Cuando tú estás pensando en algo emotivo, cuando tú estás pensando contigo mismo, o cuando tú estás meditando, quizás orando, quizás haciendo alguna otra actividad, te vas a dar cuenta cuál es la posición tanto de tu cuerpo como de tus ojos. Son pequeños tips que te quiero compartir en esta masterclass para que tú vayas descubriendo lo que el curso que te queremos ofrecer, que estará en nuestra plataforma próximamente, para que tú te animes y que sepas que hay una opción, hay una puerta y hay una posibilidad de que tú y yo cambiemos y logremos este desarrollo del potencial humano con todas las herramientas que te estamos ofreciendo. Esta posibilidad de herramientas y estrategias va a conllevar un cuadernillo que puedas tú tener, una situación que tú puedas manejar y que tú puedas
autoevaluando este proceso, porque al final de cuentas entender que la convicción, que la transición depende de cada uno de nosotros. Es tomar conciencia de qué tiempo estamos viviendo y qué circunstancias nosotros estamos realizando. Hoy sabemos, insisto, que hay muchas herramientas que se ofrecen un sinnúmero de factores de ellos. La idea es cómo integrarlas para que cuando hablamos de la gimnasia cerebral, cuando se hable de la calistenia mental, cuando se hable del mindfulness, cuando se hable del proceso de un coaching, cuando se hable de la programación neurolingüística, cuando se hable de la biodescodificación, bioneuroemoción, epigenética, podamos entender y rescatar las propuestas que están inmersas en cada una de estas teorías emergentes en el área de las neurociencias con respecto al desarrollo del potencial humano. Entonces, hoy por hoy tenemos ese apoyo de la tecnología, ese apoyo de estas teorías, pero también de las investigaciones de muchos neurocientíficos que han estado aportando su experiencia, su conocimiento y su capacidad para transicionar en nuestra sociedad de una manera más integral, más unida, más fortalecida, con mayor misericordia hacia todas las acciones que nosotros estamos haciendo. Ayudar realmente al desválido, al que está menor, al que tiene una menor capacidad de hacer algo, poder nosotros estar dispuestos a extender nuestra mano y poder ofertar cosas diferentes a las situaciones que está pasando y que está viviendo en este momento. Son tiempos actuales, son tiempos de transformación, pero también son tiempos que hoy tenemos mayor conocimiento, mayor tecnología que nos permite hacer esta transición de manera certera, eficaz, efectiva y de transiciones permanentes que nos van a mantener en un camino diferente al que estábamos llevando. Este nuevo modelo, ¿qué implica? Romper aquel viejo paradigma del cual hablábamos nosotros, de que los antiguos griegos nos mencionaban la posibilidad de la esencia del ser a través del ser, del hacer y el tener. Pero hasta ahí se quedaba. Mucha gente evolucionó, llegó, conquistó, pudo hacer y también pudo tener. Hoy en día la propuesta, en esta transición que la humanidad está viviendo, la aportación de este seminario, de este curso, va a traer este último elemento que se le ha agregado a aquel viejo paradigma: ser, hacer, tener y compartir. Y el compartir no es darlo, sino simplemente poder motivar, poder ayudar, poder establecer, poder estirar ese brazo hacia aquel que podemos nosotros estar descubriendo. ¿Cuánto es la capacidad que nosotros tenemos para dejar un legado? Para que esa experiencia que nosotros venimos atrapando a través del tiempo, a través del espacio, nos permita dejar un legado. Puedan ser con nuestra sangre misma o puedan ser con algunos de los que hemos conocido a través del transicionar por esta vida. Esas amistades, esos compañeros, esos familiares, esos vecinos quizás, o quizás también un desconocido, ¿por qué no decirlo también así? Que cuántas veces nos ha pasado que en algún trayecto o viaje nos toca sentarnos al lado de alguien y está compartiendo o nosotros compartiendo algo importante. Esto es lo que nosotros vamos a estar viendo, un nuevo paradigma de nuestra mente con todos los elementos que hoy estamos viendo. Poder ser conscientes de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje, de nuestro accionar, para romper con aquellos viejos patrones y aquellas viejas creencias de que nosotros ya al ser grandes no había la posibilidad. Primeramente, romper ese modelo que se decía: chango viejo no aprende maroma nueva. Entender que no venimos de una transición de transformación o evolución de una especie a otra, que hemos sido creados con un propósito, con una mentalidad y con un raciocinio para transformar y tener sujeción sobre todas las cosas que nosotros estamos inmersos en esta vida. De tal manera que esta nueva propuesta queremos consolidarla y a la vez, ahora sí, invitarte a que te unas a este Centro de Evaluadores FUNO, que próximamente estaremos vertiendo en nuestra plataforma el curso completo de este seminario, la neurociencia en el desarrollo del potencial humano. Esperamos que esta masterclass te active, te motive y te dé herramientas para tomar conciencia de los beneficios que tú vas a recibir al poderte poner en las manos de nosotros, que hemos tenido una trayectoria
por más de 27 años haciendo transiciones con respecto a la sociedad, en instituciones y con las personas. Te bendecimos mucho, que estés muy bien y te espero próximamente en esa plataforma que será un gran momento. Disfruta el trayecto, prepárate porque vienen cosas buenas.